Muy buenas de nuevo. En este pequeño vídeo vamos a ver básicamente cómo se comporta la ley de Ohm en el caso de que tengamos en un circuito una asociación de resistencia en paralelo. Lo vamos a ver esto con varios ejemplillos, pero merece la pena dar un pequeño repaso a la parte teórica. Primero, ¿cómo identificamos que varias resistencias están en paralelo? Para mí el truco sería, nos fijamos en una de las resistencias y vemos si sus dos extremos están conectados a los dos extremos de la otra resistencia. Fijaos que esto pasa así, tanto en R1 como en R2 como en R3. Fijaos, un extremo de R1 está conectado a un extremo de R2 y el otro extremo de R1 está conectado directamente al otro extremo de R2. Lo mismo sucede exactamente con R3. Y ahora, ¿qué sucede con las magnitudes fundamentales que son intensidad de corriente, caída de tensión y resistencia en este tipo de casos? Bueno, pues la intensidad de corriente total que sale de la pila, como si fuera esto un cauce de agua, se divide en R1, R2 y R3. Es decir, toda la intensidad de corriente será igual a la suma de la intensidad de corriente que pasa por R1, por R2 y por R3. Esto es justo lo que representamos aquí. Pongo los puntos suspensivos pues, por si acaso hubiera más resistencia en este caso. ¿Qué sucede con la caída de tensión? Bien, pues si os fijáis, esta fuente de tensión, esta pila, está fijando un valor positivo de un voltaje aquí y uno aquí negativo. Entonces la diferencia de tensión que ponen estos dos puntos del circuito son los mismos para R1 que R2 que R3. ¿Qué quiero decir con esto? Que el voltaje que tenga esta pila, imaginaos que son 10 voltios, va a caer en R1, en R2 y en R3. ¿Cuántos voltios caen en R1? 10. Si es que son 10 voltios lo que vale esta fuente de tensión. ¿Cuántos caen en R2? También 10. ¿Y cuántos caen en R3? También 10. Aquí la pregunta sería, ¿cómo va a ser eso? Porque ¿y si yo solo colocara una resistencia, cuánto voltaje caería en esta resistencia? Si no estuvieran R2 y R3, efectivamente caerían también 10 voltios. Y al poner R2 y R3 caen también 10 voltios en cada una de ellas. ¿La diferencia cuál es? Que va a salir más intensidad de corriente de aquí, para poder dividirse en una de aquí, otra por aquí y otra por aquí, que haga que caigan 10 voltios en cada una de ellas. Bien, un poco más complejo en este caso es el cálculo de la resistencia equivalente de una asociación en paralelo. Yo os recomiendo que uséis esta fórmula de aquí, porque es como directa. ¿Cómo se calcularía una única resistencia que represente, que sea equivalente a estas tres? Pues lo hacemos de esta forma. Resistencia equivalente igual a 1 partido entre todo esto. 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, así con tantas resistencias como tengamos en paralelo. Y vamos a ver los ejemplillos. Tenemos el mismo circuito, solo que hemos dado valores. Esta pila ahora vale 10 voltios, la resistencia R1 es 1 kiloohmio, R2 vale 100 ohmios y R3 1 kiloohmio. ¿Cómo calculábamos la resistencia equivalente? Con la formulilla que hemos visto antes. 1 partido y dentro de él 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Aquí lo vemos, resistencia equivalente o resistencia de 1, 2, 3, es otra forma de ponerla, es igual a lo que hemos comentado antes y sustituyendo los valores, recordad, muy importante, pasar a ohmios todo, tendríamos que el valor final es 83,3 ohmios. Un truquillo para recordar, cuando calculamos la resistencia equivalente de una asociación en paralelo, el valor que obtenemos es siempre menor que el menor de los valores que teníamos en la resistencia. En este caso, el menor valor era 100 ohmios, pues la resistencia equivalente en paralelo va a ser menor que este, en este caso 83,3 ohmios. Si os sale en algún caso uno mayor, habéis equivocado en las cuentas en algún sitio, repasadlo. Vamos a ver más ejemplillos. ¿Qué pasa con la intensidad de corriente? Primero, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente total que sale de esta pila? Pues lo vamos a hacer utilizando la resistencia equivalente que hemos calculado antes. Ponemos un circuito que tiene la misma fuente de tensión, 10 voltios aquí, y una única resistencia que representa estas tres. ¿Cuál es el valor de esta resistencia? Los 83 ohmios que hemos visto antes, que valía la resistencia equivalente a estas tres. Y ahora ya podemos calcular, con la ley de Ohm, intensidad de corriente igual al voltaje total entre la resistencia equivalente. 10 voltios entre 83 ohmios sale 0,12 amperios. ¿Vale? En lugar de pedirnos la intensidad de corriente total, nos podrían pedir, por ejemplo, la intensidad de corriente que pasa por R1, o la que pasa por R2, o la que pasa por R3. Si sumamos las tres intensidades de corriente, nos saldrá esta intensidad de corriente total. Vamos a calcular una de ellas. Por ejemplo, en este caso nos piden la de R2. ¿Qué tenemos que hacer? Es la misma fórmula. Pero en este caso, tenemos los 10 voltios que caen en R2, como también caen en R1 y en R3, porque hemos dicho que la pila estaba conectada a este punto y a este punto. Y tenemos que calcular, sustituir en lugar de R123, en este caso utilizaremos R2. Porque nos están pidiendo la intensidad de corriente que pasa por R2.
Así que 10 voltios entre 100 ohmios igual a 0,10 amperios. Fijaos que desde los 0,12 amperios que salen de la pila, 0,10 pasan por R2. Y tan solo 0,02 quedarán para que pasen por R1 y por R3. ¿Por qué pasa esto? En este caso concreto ya podemos aplicar un poco de razonamiento. R2 es la resistencia más pequeña de las tres, así que por ella será por la que pase más intensidad de corriente, porque pone menos resistencia al paso de la intensidad de corriente. Y la menor cantidad de corriente pasa por las otras dos, que tienen un mismo valor. En el caso de la caída de tensión, en este caso es muy sencillo, porque como he explicado antes, la caída de tensión no tendremos ni que utilizar la fórmula de la ley de Ohm, porque estamos fijando con la fuente de tensión que caigan 10 voltios, tanto en R1 como en R2 como en R3. Así que si nos preguntaran qué voltaje cae en R2, pues el mismo que en R1 que en R3, así que son los 10 voltios. Muy bien, pues hasta aquí el repaso pequeño de la asociación de resistencia en paralelo. Es muy importante que sepáis en este caso, sobre todo, calcular la resistencia equivalente. Fijaos que es mucho más sencillo que en el caso de la asociación de resistencia en serie. Para utilizar la ley de Ohm en este caso es más sencillo, tiene menos complicación. Y como os comentaba en el vídeo anterior, intentad por favor repetir los mismos ejercicios de ejemplo, pero sin mirar el resultado. Pues hasta pronto y mucho ánimo.